Buenos días. ¿Estamos bien? ¿Bendecidos? Espero que hayan venido con hambre de escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Cuando venimos sin hambre, la comida es más difícil que entre, ¿no? Pero cuando venimos con hambre, sabe mejor, ¿no? Comemos más. Y espero que esta mañana hayas venido con ese hambre de escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y antes de comenzar, me gustaría orar y que sea Él el que tome el control. Amén. Amén, amado Padre, que estamos agradecidos, Señor, contigo porque nos has permitido venir delante tuyo, Señor, a escuchar lo que tienes para nuestras vidas, Señor. Queremos, Padre, que tú pongas un oído y un corazón atentos a tu voz, Señor. Queremos que quites las distracciones que puedan venir a nuestra vida, Señor. Que tú te lleves todas esas cosas que son un estorbo, Señor, para que tú hagas tu obra. Y que prepares la tierra, Padre, para recibir tu palabra. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y os traigo un mensaje de parte de Dios. Algo que está ocurriendo o que viene mucho últimamente a mi vida. Cuando comparto de parte de Dios, pues me gusta traer cosas que el Señor está haciendo conmigo, tratos que el Señor me está dando en mi vida. Y últimamente me está hablando mucho sobre el estancamiento. Tengo, por suerte o por desgracia, vivo en una casa con muchos jóvenes. Y hablando con ellos, veo que también es algo, charlando con ellos, veo que también es algo frecuente en sus vidas. Se sienten estancados. Ven que como si hubieran tocado techo en su vida con el Señor. Como si los pasos en el camino que antes daban han dejado de dar pasos. Y tal vez, pues por las batallas que están pasando, por los momentos que estén pasando, pues, o incluso las circunstancias, ¿no? Uno ha dejado de crecer. Uno se ve en su relación con el Señor y ve que su relación está estancada. Ve que pasa el tiempo y están viviendo las mismas batallas. Estás peleando con lo mismo, con lo que de hace años vienes arrastrando y sigues peleando con lo mismo. Te vas delante del Señor y se oyen las mismas oraciones, las mismas peticiones. Sigues orando por lo mismo, sigues teniendo los mismos anhelos y no se cumplen. Y al final es como si viviéramos el mismo día cada día, en una misma rutina, estancados haciendo lo mismo. Y te viene, ¿no?, esa tristeza de que no eres la persona que creías que serías a esta altura de tu vida. Y en esta mañana quiero que veamos unos pasajes y estudiemos o intentemos ver cómo podemos superar este estancamiento, cómo podemos pasar de ese estancamiento espiritual con el Señor, de no ver que el Señor sigue haciendo su obra en nosotros, de ver que ha llegado a un límite y que podamos seguir creciendo en Él. Por eso me gustaría que abrieras conmigo en Tercera de Juan, versículos 1, Tercera de Juan 1, versículo 4, y dice así: No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor alegría que esta, ver que tus hijos caminan en la verdad. Siempre lo digo, ¿no? Pero uno de los privilegios más grandes que tenemos en este ministerio es ver cómo personas que vienen destruidas, que ingresan destruidas, que ves como toda su vida han estado tomando malas decisiones, han estado yendo por caminos equivocados, por caminos erróneos, como poco a poco empiezan a dar pasos en la fe, como poco a poco empiezan a conocer al Señor. Ves como empiezan a tener hambre por escuchar lo que Dios tiene para sus vidas. Ves cómo empiezan a surgir frutos, a florecer frutos como el amor, la paciencia, frutos que antes no había.
y empiezas a ver un cambio, y es una de las mayores alegrías que uno puede tener, ¿no? Y en medio de esta alegría, de repente, uno empieza a sentir que Dios siempre tuvo el control en cada momento de la situación de la vida de esa persona. Dios siempre estuvo ahí, en cada momento. Dios siempre estuvo trabajando en esa vida. Pero por el lado contrario, una de las tristezas más profundas, cuando ocurre al revés, ¿no? Cuando ves que una persona que antes caminaba bien, cuando ves que una persona que antes estaba en el camino del Señor, que antes daba esos frutos, se empieza a frustrar y empieza a hartarse del camino del Señor. Empieza a dejar de dar pasos, de avanzar hacia adelante, de caminar con el Señor. Tal vez por las crisis que esté pasando, por las circunstancias, pero ha dejado de avanzar. Esa persona ya no está dando pasos en el camino del Señor. Y la seguridad que antes tenías de que Dios tenía el control de todo, empieza a dar paso, a dar lugar a una duda, a una idea muy peligrosa, una mentira que muchas veces cala en nuestras vidas. Quizá Dios ya no quiere trabajar con esa persona. Y es algo que esa incertidumbre no solo la vivimos en personas que queremos, en personas cercanas nuestras, amigos, hermanos, familiares, personas que ingresan. También es algo que lo vivimos en nosotros mismos y nos preguntamos, quizá Dios ya se ha hartado de mí, quizá ya he llegado al límite con el Señor. Y si Dios me ha dado por perdido, sabemos que en el Señor, en Cristo, el que está en Cristo nueva criatura es, todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Sabemos que en Cristo ya no somos lo que éramos antes, pero en nuestras vidas sigue habiendo partes de nosotros, sigue habiendo caracteres, sigue habiendo áreas de nosotros que estamos hartos de luchar con ellas, que estamos hartos que sigan estando presentes ahí. Tal vez problemas con familiares que pensábamos que estaban superados y siguen viniendo a nuestras vidas. Emociones, sentimientos que pensábamos superados, pero siguen aflorando y siguen siendo un obstáculo en el camino con el Señor, siguen siendo un obstáculo en nuestra relación con el Señor. Y nos encontramos viviendo una y otra vez el mismo día. Y el problema no se queda solo en lo que sentimos, sino también en nuestra manera de actuar. Vemos vidas que viven en vergüenza, que viven en culpa. Vemos vidas que están llenas de ansiedad, llenas de miedo. Vemos vidas que se han rendido o que están frustradas, enojadas con el Señor porque el Señor ya no está haciendo la obra que antes estaba haciendo. Y nos preguntamos, ¿dónde ha quedado la obra de Dios? La obra que Dios estaba haciendo en mi familia, ¿qué ha pasado con esa obra? La obra que Dios estaba trabajando en ese área de mi vida, ¿qué ha pasado con esa obra? Y me gustaría que leyéramos una respuesta a estas preguntas. Se encuentra en Filipenses 1:6. Es una respuesta que nos trae Pablo. Es una respuesta que le traía Pablo a la iglesia de Filipenses. Y vamos a dar un poco de contexto antes de leer. Esta carta la escribió Pablo a los filipenses que estaban en Filipos. Filipos era una colonia romana, por lo tanto, le rendían tributo al César, por lo tanto, creían en César, por lo tanto, adoraban al César. Su lema era, César es el rey, César es el Señor. Y en medio de todo eso os podéis imaginar, ¿no? Un grupo de creyentes viviendo esa situación. Os podéis imaginar cómo eran perseguidos, cómo eran vituperados. No era una situación fácil para ellos, no era una situación pues de rosas, ¿no? Como se suele decir. Su lema era, Cristo es el Señor, Jesús es el Señor. Y eran perseguidos por esto. Y no eran solamente perseguidos pues por los centuriones, no eran solamente perseguidos por las autoridades, eran perseguidos hasta por los vecinos, por todo el mundo.
Y en medio de esta situación, bueno, Pablo se encontraba en prisión, o sea, Pablo entendía ese sufrimiento, él mismo estaba viviendo, pues estaba sufriendo, entendía cuál era la situación. No es que estaba pues en su casa tranquilo, entendía la incertidumbre por la que estaban pasando esos creyentes, él mismo lo estaba viviendo en sus propias carnes. Y es ahí, en medio de toda esa situación, es ahí en medio de esa incertidumbre, en medio de todo ese fango, en medio del suelo, que Pablo dice esto: estando persuadido de esto, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto es una convicción que tenemos que tratar de vivir cada día en nuestras vidas. El que comenzó la obra, la va a terminar. El que comenzó tan buena obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Ahora bien, esta declaración, esta convicción, tiene dos caras. Tiene una cara y una cruz. Tiene una de cal y una de arena. Por una parte, nos alienta, ¿no? Por una parte, te anima a seguir trabajando. Te dice, Dios está trabajando. Dios está contigo. Pero por otro lado, no te vende algo, y es que Pablo no está prometiendo un cambio de situación para los Filipos, para los filipenses, para esa iglesia. A veces pensamos que el Evangelio es una vía de escape de la realidad, de los problemas que estamos viviendo, de los problemas que estamos pasando. Pero no, los filipenses van a seguir pasando por eso. Los filipenses van a seguir siendo perseguidos. Pero Pablo les estaba dando una convicción para seguir creyendo. Les estaba dando una convicción para seguir creciendo. Que a pesar de todas esas circunstancias, a pesar de todo eso, Dios sigue trabajando en nosotros, en medio de las incertidumbres. Y me gustaría que en esta mañana pudiéramos analizar ese pasaje, este versículo, y pudiéramos rescatar 3 convicciones para que cuando estemos en nuestras casas y podamos meditar en ello y podamos pues desafiarnos a nosotros mismos y decirnos, ¿bajo qué convicciones quiero vivir? ¿Bajo las convicciones de Dios o bajo mis propias convicciones? La primera es que Dios termina lo que empieza. No sé si lo sabíais, pero como creyentes, como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, estamos llamados a poner nuestra confianza en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? A no intentar solucionar nuestros problemas por nuestros propios medios, a no intentar solucionar nuestros problemas por nosotros mismos. Hay una comparativa de un libro de C.S. Lewis que me gusta mucho, que nos compara con casas. Dice que te compares con una casa que está, pues, tiene la puerta rota, está llena de goteras, tiene muchas imperfecciones, ¿no?, que hay que solucionar. Y te dice, creo que todos hemos pasado por esto, ¿no? Hemos tenido problemas en casa, hemos visto goteras, y lo que hacemos por ahorrarnos, ¿no?, un poco de pasta es convertirnos en albañiles, nos convertimos en carpinteros, nos convertimos en lo que sea con tal de hacerlo nosotros y no tener que pagar un poco más, ¿no? Y al final eso, ¿en qué termina? Normalmente termina en una chapuza, ¿no? Termina siendo una chapuza. Y tenemos la casa, en vez de soluciones, tenemos la casa llena de chapuzas. Y eso es lo que ocurre en nuestras vidas cuando somos nosotros los que intentamos darle una solución a nuestros problemas. Tenemos nuestra vida llena de chapuzas. Y al final, pues uno termina llamando al experto, ¿no? Tiene que venir el experto a traer una verdadera solución a eso. Con nuestras vidas pues pasa lo mismo. Pero esta forma o esta confianza choca mucho, ¿no?, con la manera en la que tenemos de trabajar en las épocas de incertidumbre, en las épocas que nos sentimos estancados. Tenemos la mala costumbre de querer solucionar nosotros por nuestra cuenta. Hay un refrán muy conocido, ¿no? Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero el camino con el Jesús no funciona así.
Él empieza y Él termina la obra. ¿Saben cuál es el principal obstáculo para que Dios termine la obra? Nosotros mismos, porque no dejamos que Él acabe. Ahora bien, cuando Dios empieza a trabajar en nosotros, cuando empiezas a ver cambios en tu vida, empiezas a ver que el Señor está trabajando en áreas de tu vida, tal vez te viene una persona y tú piensas, antes de tu madre para arriba, antes a este pues lo mataba, o antes hubiera respondido de esta manera, antes hubiera actuado así, pero uno empieza a ver que el Señor está trabajando en uno mismo, empieza a haber cambios, son palpables, son reales. Y uno se motiva, ¿no? Empieza, la dopamina sube, ¿no? El Señor está trabajando conmigo, se alegra. Pero llega un punto en la vida en la que nos sabe a poco lo que el Señor está haciendo en nosotros. Nos sabe a poco lo que el Señor hace. Y decidimos intervenir. Decidimos, bueno, el Señor se está olvidando de mí, o tal vez nos queremos sentir merecedores de lo que el Señor está haciendo, olvidando que lo que Él hace es por gracia, o tal vez nos queremos sentir satisfechos con la obra que el Señor está haciendo y queremos poner nuestro granito de arena, queremos ser parte de la obra de Dios. Y había una iglesia que luchaba con este mismo problema, no eran los filipenses, eran los gálatas. Y en Gálatas 3:3 Pablo les decía: ¿tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? En otras palabras, habiendo comenzado Jesús su obra, ¿ahora la vais a acabar vosotros? ¿Ahora la vais a terminar vosotros? Y puede que este intento de transformarte a ti mismo te parezca un acto de responsabilidad, o te parezca un acto simplemente de santidad. Pero Pablo lo dejaba claro, esto es, el acabar tu propia obra es un acto de necedad. Porque no hay manera en que ninguno de nosotros pueda acabar la obra que el Señor empezó. No hay manera ni en nosotros ni en la vida de los demás. Gálatas 1, versículos 6 y 7. Esto es algo muy importante. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y puede que el mayor enemigo en tu vida no sea el camino opuesto. Puede que el mayor problema en tu vida no sea el camino opuesto al de Jesús. Puede que el mayor problema sea el camino que se parece al de Jesús, pero no es el camino de Jesús. Tiene las mismas tradiciones, tiene las mismas metas, tiene la misma ética, pero Jesús no es el salvador de ese camino, pero Jesús no es el centro de ese camino. Porque este otro evangelio que no tiene a Jesús, ¿a quién tiene? A ti con tus propias normas, a ti con tus propias reglas. Porque por lo que sea, Jesús no nos resulta suficiente. Y este es el evangelio que le queremos imponer a los demás. Y ese es el evangelio que nos queremos imponer a nosotros mismos cuando no entendemos esta convicción de que Dios termina lo que empieza. Otra convicción: Dios hace una buena obra. Pablo estaba escribiendo desde prisión. Sin embargo, aún así, Pablo entendía la bondad de Dios. Era consciente de la bondad de Dios. Los filipenses estaban en una mala situación, vivían una mala situación, eran perseguidos. Sin embargo, la buena obra no era lo que estaban viviendo. De la misma manera, nosotros, la buena obra no es lo que estamos viviendo.
¿A qué me refiero con esto? Tal vez estamos pasando por dificultades, tal vez estamos pasando en un momento de crisis, pruebas, y pensamos que esa no es la buena obra de Dios. Pensamos que Dios no está haciendo una buena obra en nosotros. Pero la buena obra no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver más con el proceso. ¿Qué proceso? En el que Dios forma al Hijo en nosotros. Sin embargo, en nuestra cultura tenemos la opinión de que la buena obra es exterior, de que lo que ocurre alrededor nuestro es la buena obra, lo que ocurre fuera. Y vivimos en una sociedad que cada vez se centra más en lo externo, que cada vez le da más importancia a lo estético, a lo que ocurre por fuera, a lo exterior. Y al final esas cosas, queramos o no, acaban afectando en nuestra espiritualidad, acaban calando en nosotros. ¿Y qué pasa? Acabamos viviendo vidas ¿de qué? De apariencia en vez de ser. Acabamos viviendo vidas que aparentan antes que son. Caín aparentó estar bien cuando ofrendaba al Señor. Sin embargo, en su corazón quería matar a su hermano. Sin embargo, en su corazón había envidia por su hermano. Jacob aparentó ser un buen hermano para Esaú. El pueblo de Dios con sus labios adoraba a Dios, pero su corazón estaba lejos. Los fariseos fingían conocer a Dios. Judas aparentó ser discípulo de Jesús. Y esto sigue y sigue y sigue pasando hoy dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque aparentar es más fácil que ser. Porque podemos parecer ser una buena obra, una obra perfecta, pero no serlo en absoluto. Os cuento algo, una anécdota. Cuando era pequeño, a 3 cuadras de mi casa, allá en Argentina, había un club de fútbol sala. Y yo empecé a asistir ahí. Y la verdad que iba a los entrenamientos y a los entrenamientos aparecían 4 personas. No venía nadie a entrenar. Incluso el entrenador se tenía que poner a jugar con nosotros para poder completar, para poder hacer algo. Pero cuando llegaba el día del partido, de repente se llenaba de personas que nadie conocía. Pero se llenaba el bus. Y tú los veías bajar del bus y todo el mundo iba con las pintas que parecían futbolistas, parecían profesionales. Bajaban como en cámara lenta, ¿no? Farmeando aura, como se dice ahora, 6-7. Luego jugábamos los partidos y éramos malísimos. Perdíamos de 6-7 para arriba. Perdíamos 3-0 y nos alegrábamos porque no nos habían metido más. Si ni siquiera venían a entrenar. Pero cuando bajábamos parecíamos el Real Madrid, o mejor aún, parecíamos el Barcelona. Porque es tan fácil aparentar. Y puede que sientas la tentación o la presión de querer cambiarte a ti mismo, de querer terminar la obra, esa buena obra. Pero la buena obra solo la puede hacer Dios. La buena obra solo la puede terminar Dios. Y ese cambio va desde el corazón, va desde el interior hacia afuera. Cuando le pedimos a Dios que cambie nuestras acciones, que cambie por fuera nuestra forma de ser, al final le estamos pidiendo que nos haga hipócritas, porque no le pedimos que nos cambie por dentro, no le pedimos que nos cambie el corazón, porque solo nos importa las apariencias, porque solo nos importa lo que está afuera. Y el Señor viene a hacer una obra completa, una obra integral, de dentro hacia afuera. Él quiere hacer esa buena obra en cada uno de nosotros. Última convicción: Dios trabaja poco a poco. El versículo que leíamos dice: irá trabajando. Creo que en nuestras vidas tenemos que aprender una cosa. Tenemos que aprender a vivir en el ritmo de Jesús. Nuestra visión tiene que ser aprender a vivir al ritmo de Jesús. No podemos ser nosotros los que marquen el ritmo de Jesús en nuestras vidas.
Y eso incluye la paciencia de Dios. Que el Señor trabaje la paciencia de Dios en nuestras vidas. No sé si lo habéis escuchado, pero se dice que somos la generación del microondas. No podemos esperar el tiempo que requiere hacer una buena comida. Todo ese trabajo, para poder disfrutar una buena comida, no podemos esperar el tiempo. Y hoy en día parece que incluso va más allá, que ya no es ni del microondas, sino de la comida congelada. Yo en casa voy y veo a la gente comiendo comida congelada y le digo, ¿por qué no lo calientas? Porque tengo hambre. Porque no pueden esperar a calentarlo un minuto ya en el microondas. Por eso tenemos que encontrar y cada vez se ve menos, ¿no?, esa virtud de la paciencia. Nos gustaría ser perfectos ya, nos gustaría que la obra esté terminada ya. Me van a matar los de atrás, pero me olvidé pasarles un versículo. Se encuentra en Romanos 5, versículos 3 y 5. Y dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y fíjense en el valor que le está dando a la paciencia. Dice, la paciencia produce prueba. Y normalmente vemos la paciencia, vemos la espera como algo malo. Lo vemos como un castigo divino. El Señor me está castigando, entonces me está haciendo esperar tanto tiempo. El Señor me tiene rabia y mira todo lo que me está haciendo esperar. Sin embargo, no entendemos que la espera no es lo que nos separa de lo que Dios quiere darnos. No es lo que nos separa del final. Esa misma espera es lo que Dios ya está trabajando en nosotros. Esa misma espera es lo que Dios ya está produciendo en cada uno de nosotros. En el presente. La propia espera nos está brindando algo que incluso a veces tiene mucho más valor que lo que estamos esperando al final. Se produce algo en nosotros con más valor, con un valor incalculable. Y nosotros esperando que la espera termine ya. Por otro lado, la impaciencia hará que dejemos, que no dejemos al Señor trabajar y nos metamos nosotros a terminar esa obra. Dios trabaja poco a poco en cada uno de nosotros. Y estas son 3 convicciones para que entiendas que Dios no se ha rendido con nosotros, que Dios no se ha cansado con nosotros, que Dios no ha tirado la toalla, que Dios quiere seguir trabajando en cada uno de nosotros, que no ha dicho, no, esta persona ya está, ya no me vale, ya no sirve, ya no me hace caso, voy a buscar a otra persona. No, Dios no se ha rendido con nosotros. Y no porque nosotros nos lo merezcamos, no porque seamos buenos o porque hayamos hecho algo, ¿no?, para poder ganarnos eso, al final es por gracia, sino porque Él quiere hacerlo. Y ninguno de nuestros pecados, ninguno de los momentos que estamos viviendo, de las aflicciones, va a convencer a Dios de lo contrario. Dios quiere seguir trabajando en cada uno de nosotros. Y me gustaría terminar con una reflexión, una comparación que se suele hacer mucho en mi iglesia y en Tres Cantos. Y se nos suele comparar a un árbol. Cuando tú ves que un árbol empieza a crecer, crece hasta cierto punto. Y llega un punto en el que ves que deja de crecer. Y tú dices, ese árbol ya no está creciendo. Sin embargo, por fuera parece así, pero por dentro ese árbol sí está creciendo, pero hacia abajo. Sus raíces se están cimentando, sus raíces siguen creciendo y se siguen adhiriendo al suelo. ¿Para qué? Porque si el árbol no hace eso, se va a caer. Por eso en nuestras vidas, aunque parezca que no estamos creciendo, aunque parezca que el Señor no está haciendo algo, nos está firmando en el suelo para que después podamos seguir creciendo. Y eso es el mensaje que tengo para ti en esta mañana. Que no nos rindamos,
que creamos que el Señor sigue haciendo y sigue trabajando en cada uno de nosotros. Sigue haciendo su obra hasta que esa obra sea perfecta. Amén. Que el Señor os bendiga.